Muy buenas noches, ¿cómo están? Con mucho gusto los saludo, ¿sí? En este día lunes 6 de diciembre del 2021 les envío un fuerte abrazo y un saludo a todos los que se conecten. ¿Cómo estás, mi hermanita Lolita Arriaga? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Sí, es un gusto continuar siempre con el estudio de las clases de discipulado que nos ayudan a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, mi hermanito Manuel Cepeda? Muy buenas noches. Susi, ¿cómo estás? Buenas noches. Alicia, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos, mi hermanita Apo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé? Qué gusto saludarlos. Saludos también a Jesús, tu esposo. Qué gusto que están ya conectándose. ¿Qué tal, Betty? Muy buenas noches. Listos para iniciar una semana más de discipulado. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. ¿Qué tal, mis amadas hermanas y mis hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Ya estamos iniciando una semana más, ¿sí? De los discipulados. Gracias, mi hermano Manuel. Muy buenas noches. Una semana más en la cual vamos todos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esa gracia que Dios nos concede, ¿verdad? ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto que ya está toda la familia lista para escuchar la palabra de Dios. Qué gusto saludarlos. Bueno, ¿qué les parece si en lo que se van conectando los demás, nosotros vamos orando? Gracias, Linda, igualmente, bendiciones también, gracias. Vamos orando, ¿les parece bien? Alice, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenida siempre. ¿Les parece? Bien, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que nos concedes el día de hoy, Señor. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, dispuesto para escuchar tu palabra, para ser oidores y hacedores de ella, Señor, para que tu nombre sea glorificado, tu reino extendido. Gracias te damos, Padre, porque nos ayuda, Señor, a manifestar en esta tierra, cada uno de nosotros, tus hijos, el grato olor del conocimiento de Cristo, para ser hallados en Él, en Cristo, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Te rogamos nos sigas revelando tu amor en las Escrituras a través de tu Hijo Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, solo a ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por cada familia, por cada hijo tuyo, hija tuya, Señor, que se conecta para escuchar tu palabra. Bendícelos, Señor, más abundantemente de lo que ellos puedan pedir o esperar. Bendícelos conforme a la multiforme de la grandeza de tu amor y de tu poder en todo lo que ellos emprendan, Señor, que sean guiados por tu Espíritu Santo, para que en todo, Señor, les vaya bien en esta tierra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Marinita, nuevamente te saludo. Qué linda que estás por aquí. Mi hermanita Janet, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a tus papás. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Lili, ¿cómo estás? Un abrazo a toda la familia García. Dios los bendiga grandemente por siempre. Bueno, vamos al estudio en nuestro libro que estamos estudiando y que no hemos podido terminar. Y además no lo queremos terminar porque lo estamos disfrutando cada cita bíblica, nos estamos deleitando con la palabra de Dios. Y cada vez Él nos da más luz en medio de su luz, que es su palabra, y nos gozamos en ella, ¿verdad?
porque su palabra es una delicia para todos nosotros. ¿Qué tal, Angelita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte siempre, Lili. Bueno, entonces vamos a nuestro libro de Judas, ¿sí? Está en el Nuevo Testamento. Recuerden que es el libro inmediato anterior al libro de Apocalipsis, ¿sí? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, Judas, vamos a leer desde el versículo 20. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, dice la Escritura, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿De cuál fuego? Del fuego eterno, de las llamas eternas, ¿sí? A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. No significa que ya se acabó el libro. Bueno, sí se acabó en el sentido de que lo leímos de corrido, pero vamos a ir escudriñando cada uno de los versículos para que quede más claro en nuestro corazón. Amén. ¿Qué tal, Raquel Ramírez? Qué gusto que estás aquí y qué gusto saludarte. Bien, entonces hemos aprendido en este libro de Judas que debemos de tener cuidado de todos esos falsos maestros, ¿sí? De esas falsas enseñanzas que se introducen en las iglesias locales, las iglesias compradas con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de todos aquellos que hemos nacido de nuevo a una vida nueva, ¿sí? Y entonces ya estuvimos estudiando mucho acerca de esto, viendo otras citas bíblicas. Y bueno, reiniciando con el versículo 20, ¿sí? Dice: pero vosotros, amados, ¿sí? Edificándoos, o sea, edificándoos es un tiempo presente continuo, ¿sí? No que es que ya nos edificamos en el pasado, no. Todos los días nos tenemos que edificar. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Mi hermanita Berta, muy buenas noches. Nati, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sí? Me da gusto saludar. Maestra Patti, ¿qué tal? Muy buenas noches. Entonces, todo el tiempo nos tenemos que edificar. Mientras vivamos en cada quien en su cuerpo terrenal, que es el cuerpo físico que tenemos que edificarnos siempre. Dice en el versículo 20: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Todo el tiempo tenemos que estar edificándonos, ¿sí? Orando en el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos que edificarnos orando en el Espíritu Santo. Leímos citas bíblicas donde nos dice que cuando nosotros, cada uno de nosotros, oramos en lenguas, producto de la llenura del Espíritu Santo, nos edificamos a nosotros mismos. Entonces, cuando estemos orando, debemos de hacerlo orando en el entendimiento, es decir, en nuestra lengua común, como ahorita estamos hablando, en el idioma español, ¿sí? Tenemos que orar en nuestro idioma español, pero también tenemos que orar y debemos de orar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos da que oremos. Amén. Oremos siempre en nuestro entendimiento, ¿sí? Y también, así como oramos en nuestros devocionales diarios, ¿sí? Las veces que lo hagas, que oras en el entendimiento, también Dios nos anima. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Dios nos anima a que estemos orando en el Espíritu
espíritu, ¿sí? En el espíritu. ¿Por qué? Porque cuando oramos en lenguas, que es orar en el espíritu, nos edificamos a nosotros mismos, como dice la Escritura, pero también somos más sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque la Escritura también dice que todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Y ser guiado significa que Él va delante de nosotros. El Espíritu Santo es como si fuera delante de nosotros, guiándonos, ¿sí? Guiándonos. Todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Entonces, para que seamos alertados, para que seamos, una palabra mexicana, avispados, ¿sí? Para que seamos alertados cuando algo raro, cuando algo que no viene de Dios se introduce en una enseñanza, porque tenemos, por la gracia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Cuando oramos en lenguas, el Espíritu Santo nos los va a alertar, nos va a decir, lo vas a percibir en tu corazón, porque tú estás aprendiendo más y más de la palabra de Dios, y tú sabes y estás aprendiendo lo que dicen las Escrituras. Entonces, cuando viene algo, la Lupita, ¿cómo estás? Cuando viene algo extraño, ¿sí? Tu mismo espíritu, ¿sí? Tu mismo espíritu, da testimonio a tu espíritu de que lo que se está diciendo no es bíblico. Es decir, no fue inspirado por Dios. Hola, mi hermano Alejandro García, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, es muy importante, y yo te animo a que tú digas, muy importante, orar en otras lenguas. Oras con el entendimiento, oras en tu idioma, ¿sí? Durante tus devocionales, en tus tiempos de oración, oras, ¿sí? Y también con el mismo fervor, ¿sí? Con el mismo corazón con el que oras a Dios, también te pones a orar en el Espíritu, es decir, oras en otras lenguas. Porque a veces, como hemos visto en las Escrituras, no sabemos cómo orar como nos conviene. Estamos orando como nos gustaría, pero a veces no oramos como nos conviene. Pero Dios, que está de nuestro lado, Dios que quiere lo mejor para ti, te anima a que ores en el Espíritu, que ores en otras lenguas, porque entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, lleva la oración perfecta, ¿sí?, delante de Dios. Y cuando sabemos que hemos orado conforme a la voluntad de Dios, tenemos las peticiones que hayamos hecho. Muchas oraciones que hacemos no son contestadas por Dios porque no están conforme a su voluntad. Pero cuando oramos en otras lenguas, entonces el Espíritu de Dios transforma, vamos a decir, arregla nuestra oración, ¿sí? De alguna forma lo hace Él, porque estamos orando en lenguas. El Espíritu Santo nos está inspirando, ¿sí? El que se pone a orar en lenguas eres tú, pero el que te inspira es el Espíritu Santo. Entonces esas oraciones llegan delante del Padre perfectas, y entonces tienes las peticiones que hayas hecho, porque hiciste una oración guiada por el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces es una manera muy eficaz de orar, una manera muy eficaz de orar, amén. Entonces debemos de orar con el entendimiento, y debemos también de orar en otras lenguas. Por eso dice en el versículo 20, Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Bien, vamos a continuar viendo algunos de los beneficios de orar en otras lenguas. Vimos la clase pasada que orar en otras lenguas sí nos ayuda, ¿sí?, a fortalecernos, desde luego, a edificarnos, y también, ¿sí?, como uno de los beneficios de orar en lenguas
es que predicas o testificas de Cristo en tu vida, ¿sí? Dios te da el denuedo para hablar la palabra de Dios. Dios te da el denuedo para hablar la palabra de Dios después que has sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces tú empiezas a compartir la palabra de Dios como lo hizo Pablo en las sinagogas. Pablo tenía un llamado de Dios, ¿sí? Dios le quería mostrar a Pablo, él era perseguidor de la iglesia, y dice la Escritura que Pablo iba a ser usado para predicar la palabra de Dios, ¿sí? A los gentiles, ¿sí? A los gentiles, y tuvo un llamado extraordinario de parte de Dios, ¿sí? Y el mismo Pablo dice en las Escrituras que él oraba más en lenguas que los demás discípulos. Él lo dijo así. Entonces él fue inspirado por Dios para escribir gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento en nuestras Biblias. Entonces es importante que oremos en lenguas. Otro beneficio, bendición, de que Dios, tú vas a ser testigo de lo que Dios va a hacer a través de tu vida, es de que a través de tu vida Dios va a sanar a los enfermos. No significa que tú tienes el don de sanidad, los dones son del Espíritu Santo, pero Dios te va a usar a ti si Él quiere para que tú pongas manos sobre los enfermos y estos sanen. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlas. Muy buenas noches. También vimos que a través de los discípulos resucitaron muertos, ¿sí? Como vimos a Dorcas, ¿se acuerdan? Una joven que era costurera y que hacía muy buenas obras para Dios y falleció. Y entonces Dios a través de uno de los discípulos fue usado para resucitarla. Amén. Entonces, qué maravilla ser testigos de la obra y del poder de Dios. También al orar en lenguas dirige, ¿sí?, para que algunos discípulos ya sean apartados para Dios para la obra del ministerio. Lo vimos la clase pasada también. Solo estamos recordando ahorita algunas cosas que vimos la clase pasada. También nos ayuda cuando no sabemos cómo orar como conviene, como mencionábamos hace unos momentos. También el orar en lenguas es una señal para los incrédulos. Sí, es una señal para los incrédulos. También el orar en lenguas es hablar con Dios directamente. Qué bendición tan grande. Porque orar en lenguas es hablar a Dios y no a los hombres. Dios sí te entiende. Parece que tú dices sonidos indecibles y así son. Son sonidos que no se sabe qué estás diciendo, pero tu espíritu se está comunicando a través del Espíritu Santo con Dios. Imagínate, hablando con Dios. ¡Oh, qué gracia! ¡Qué maravilla hablar con Dios directamente! Gloria a Cristo Jesús. También cuando no oras en lenguas, estás hablando con Dios. Cuando tú dices Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te estás comunicando con Dios, por supuesto. Pero cuando estás orando en lenguas, ¿sí?, llegan las oraciones como conviene, no como nos gustaría, sino como conviene. Gloria a Cristo Jesús, amén. El orar en lenguas es una impartición que viene del Señor Jesús, ¿sí? El Señor Jesús es el que imparte el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Orar en lenguas es una manifestación entonces de la llenura del Espíritu Santo. Bien, ahora vayamos al libro de los Hechos de los Discípulos, capítulo 1, versículo 8. Orar en lenguas, cuando oras en lenguas, ¿sí?,
como la llenura del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, tú recibiste poder. ¿Poder de quién? Poder de Dios. ¿Sí? Poder de Dios. Hola Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Dijimos, sobre vosotros, es arriba, ¿verdad? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros recibimos poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. ¿Sí? Cuando recibes el poder de Dios es porque recibiste la llenura del Espíritu Santo. Juanita, buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces, dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice el Señor Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, ¿sí?, Él fue alzado y fue a la presencia del Padre. Fue cuando el Señor Jesús regresó a la diestra del Padre. Amén. Y en ausencia del Señor Jesucristo, hoy en día, que no está aquí en la tierra, ¿sí?, no está aquí en la tierra, Él está sentado a la diestra del Padre, envía en su lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en la ausencia corporal del Señor Jesús. Vivimos los tiempos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que bautiza en el Espíritu Santo? Vamos a las citas, a la cita bíblica. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dice así, Lucas 3, 16. Aquí lo tengo. Si no tienes tu Biblia a la mano, no te preocupes, escucha lo que dice la palabra de Dios. Yo lo voy a leer. Lucas 3, 16. Respondió Juan el Bautista, diciendo a todos, yo, a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Un bautizo en el Espíritu Santo y fuego. Un fuego santo, un fuego consumador que quita todo lo que nos estorba, ¿sí? Gloria a Cristo Jesús. Entonces es el Señor Jesús el que bautiza en el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? En realidad Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús. Y bueno, hay una cita más adelante que menciona esto, pero tengo la necesidad de decirlo. En el versículo 21 de aquí mismo, Lucas 3, 21. Aconteció, recordemos que aconteció significa sucedió. No fue una parábola, no fue una historieta, fue un hecho real. Aconteció que cuando todo el pueblo ¿se bautizaba en qué? En agua. Ahí estaba Juan el Bautista bautizando en agua a todos los que llegaban, ¿sí? Bien, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. ¿Qué pasó? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él. Descendió otra vez el Espíritu Santo sobre él, sobre, palabra clave, él, en forma corporal, como paloma. El Espíritu Santo no es una paloma. Descendió suavemente, como se posa una paloma en algún lado, así suavemente descendió, ¿sí? Como paloma, y vino una voz del cielo. ¿De dónde vino esa voz? Del cielo. ¡Qué maravilla! Que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria al Señor. ¿Por qué el Padre dijo eso? Porque el Señor Jesús era su Hijo, ¿sí? Y además el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y además fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. El Señor Jesús vino a la tierra, Dios vino a la tierra a manifestar la voluntad de Dios Padre. Dios, en la persona del Señor Jesús, vino a la tierra. El Verbo se hizo carne. El Verbo tomó forma humana para que lo pudiera ver el hombre, para que lo pudiera. Nosotros no lo vimos porque Él vino hace alrededor de 2021 años, ¿verdad? Sí, pero los que vivieron en aquel entonces lo vieron y testificaron de todo esto. Entonces, aquí dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él, es decir, descendió el poder de Dios sobre el Señor Jesús. Si podemos parafrasear la palabra Espíritu Santo, que es Dios, con poder, con la palabra poder, sonaría así: y descendió el Espíritu Santo con su poder sobre el Señor Jesús en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 23. Hola Priscila, ¿cómo estás? María García, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y ahí viene toda su descendencia, ¿sí? No su descendencia. Entonces, él era bueno, no nos vamos a meter en ese tema ahorita. Jesús vino al comenzar su ministerio, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Pregunta para todos, ¿sí? ¿A los cuántos años empezó o inició el Señor Jesús su ministerio? Alrededor de 30 años, ¿sí? Ahí empezó él a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. Su ministerio inició cuando se reunió con el Espíritu Santo. Entonces, él prometió y dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que recibió el Señor Jesucristo cuando se bautizó en agua y salió del agua? ¿Sí? ¿Qué fue lo que recibió? Recibió el poder
cuando se reunió con el Espíritu Santo y empezó su ministerio. Entonces, cuando tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo, recibiste como el Señor Jesús, el mismo Espíritu Santo que se reunió con él en el Jordán. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Tú no tienes un Espíritu Santo, una copia del Espíritu Santo, o uno de segunda, uno de tercera. No, tú tienes el mismo Espíritu Santo que se reunió con el Señor Jesús en el Jordán. Es el mismo Espíritu que descendió sobre ti cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora tú eres el Hijo de Dios aquí en la tierra. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando tratamos y nos esforzamos por obedecer la palabra de Dios, porque sí, es necesario que así sea, ¿sí? Entonces Dios tiene complacencia de ti. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amén. En el Evangelio según San Juan, ¿sí? Capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice así. Vamos a leer del 15 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 14, del 15 al 18. Yo se los leo con mucho gusto. Dice el Señor Jesús, aquí está hablando el Señor Jesús, y Él dice, si me amáis, ¿cuántos de los de aquí amamos al Señor Jesús? Yo levanto mi mano, igual que tú. ¿Qué tal, mi hermano Alfredo? Muy buenas noches. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y yo? ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. El Señor Jesús también es un consolador. Y dijo, les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En este momento que estamos leyendo esta escritura, en este tiempo, ¿sí? El Señor Jesús no iba a estar con los discípulos todo el tiempo. Iba a cumplir su ministerio y iba a regresar a la diestra del Padre, ¿sí? Pero aquí el Señor Jesús está diciendo que Él rogaría al Padre, si nosotros le amamos y obedecemos sus mandamientos, Él le rogaría al Padre para que nos enviara al Espíritu Santo, otro consolador, para que esté con nosotros para siempre. Él no nos va a dejar. El Señor Jesús tuvo que dejar a sus discípulos para regresar a la diestra del Padre, ¿sí? Y aquí dice, versículo 16, regresando, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve. El mundo quiere ver para creer. Antes de que nosotros naciéramos de nuevo, necesitábamos algo que ver para creer. Gracias a Dios que ya no es así, ¿sí? Ahora es por fe. Fe es igual a creer. No necesitamos imágenes, no necesitamos ídolos, no necesitamos nada de eso, ¿sí? Gloria a Dios. Dice en el versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Tú le conoces. ¿Y cómo le conoces? Porque Él da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Amén. Dice así, el Espíritu de verdad,
al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué le conocéis? Porque mora con vosotros, mora con tu espíritu y en tu espíritu humano, ¿sí? Porque mora con vosotros. Y aquí viene la promesa, y estará en vosotros. Esta promesa fue antes de que el Espíritu Santo viniera sobre la iglesia de Cristo, ¿sí? Esto fue antes. Estamos hablando de los beneficios y la gran bendición de ser hijo de Dios y tener la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién? ¿Quién está hablando aquí? En esta cita está hablando el Señor Jesús. ¿Y cómo fue que volvió? Volvió con el Padre. Aquí lo dice, miren, lo vamos a leer, ¿sí? ¿Les parece? Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Está hablando el Señor Jesús. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. Nosotros estamos incrustados hoy en el cuerpo de Cristo, y yo en vosotros, Él en nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama al Señor Jesús? El que tiene los mandamientos y los obedece. Ese es el que ama al Señor Jesús. Aquí lo dice, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sobre quién se va a manifestar el Señor Jesús? Sobre aquel que ama y obedece los mandamientos de Dios, ¿sí? Y los mandamientos de Dios, como dice otra escritura, no son gravosos, no son gravosos, ¿sí? Así lo dice, ¿verdad? Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, el libro que estamos leyendo, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Judas. Por eso dice, le dijo Judas, no el Iscariote. El Iscariote fue el que lo traicionó, otro Judas. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Morará con nosotros. Aleluya. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, ¿quién es el Consolador? ¿Quién es el otro Consolador? El Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Aquí está diciendo que el Padre es quien lo envía. En otra escritura dice que el Señor Jesús es el que bautiza, y aquí dice que el Padre es quien lo envía. A quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿quién? El Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. ¿Quién es verdaderamente el Maestro? Es el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña las cosas, ¿sí? Dice aquí, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo, lo que yo os he dicho. ¿Sí? Fíjate, Él, el mismo Espíritu Santo, te enseña, ¿sí? Y además te recuerda.
Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa de Dios. Amén. Esa promesa ya llegó, ya está sobre ti, sobre los que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo Jesús, pero el Espíritu Santo ya está aquí. En Juan 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7, dice así. Dice así, versículo 7, pero yo os digo la verdad. Siempre queremos saber la verdad, ¿sí? Yo siempre quiero saber la verdad. Tú siempre quieres saber la verdad. Y el Señor Jesús dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque los discípulos decían, Señor, si te vas, ¿qué va a ser de nosotros? Y entonces el Señor Jesús, como los vio tristes, ¿sí? Como vio que había tristeza en sus corazones, les dijo, les conviene que me vaya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, no vendría a vosotros. No vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y aquí está diciendo que es el Señor Jesús quien lo envía. ¿Por qué? ¿Porque hay confusión en la Biblia? No. Porque el Padre y el Hijo uno son. ¿Sí? Porque el Padre y el Hijo, ¿y quién es el Hijo? El Hijo que es el Señor Jesús, uno son. Dice así en el versículo 8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿A quién va a convencer de pecado? Al mundo. De justicia y de juicio. Lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Pecado, justicia y juicio. Bien, aquí lo explica el Señor Jesús. Versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Es pecado no creer en el Señor Jesús? Absolutamente sí. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué de justicia? Porque el Señor Jesús fue a la cruz a justificarnos a cada uno de nosotros. ¿Sí? Nos justificó a cada uno de nosotros. Pagó el precio de nuestra justificación delante del Padre. No solo nos perdonó, y gracias por ese perdón, sino también se quedó pagando la cuenta, y la cuenta está pagada. Él pagó con su vida, con su sangre, el precio de nuestra salvación. Por eso, por esa obra preciosa que hizo el Señor Jesús, llena de amor, de gracia y misericordia para cada uno de nosotros, ahora nosotros hemos sido justificados de nuestros pecados. Esa es la justicia de Dios. ¿Sí? Gloria a Cristo Jesús. Por eso dice de pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Por qué? Por cuanto va al Padre y no lo veremos más. Porque ya cumplió. Ya fuimos justificados. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, llamado Satanás, que es el diablo, ha sido ya juzgado. El diablo ya fue juzgado. ¿Sí? Entonces, versículo 8, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, no son nuestros pecados, porque nuestros pecados ya fueron perdonados y ya fueron saldados, por decirlo así, por la obra perfecta y redentora del Señor Jesús. De justicia,
porque fuimos justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, es decir, y de juicio por cuanto el diablo o Satanás ha sido ya juzgado. Y dice en el versículo 12, aquí está el Señor Jesús hablando con sus discípulos, ¿sí? Y con nosotros también, ¿verdad? Que somos discípulos del Señor Jesús. Versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Miren, en este tiempo de la historia, el Señor Jesús tenía muchas cosas que decirle a los discípulos que estaban con Él. Cosas que ya nos fueron reveladas a todos nosotros y que nos están siendo reveladas por medio de las epístolas del Nuevo Testamento. Hoy estamos todos nosotros en una mejor posición que los amados discípulos que caminaron con el Señor Jesús. ¿Sí? Cosas que nos están siendo reveladas por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y dice así, nuevamente regresando a esta estación del tiempo, está el Señor Jesús hablando con los discípulos del Señor Jesús. Nosotros somos discípulos del Señor Jesús, pero en aquel entonces todavía el Espíritu Santo no había llegado sobre de ellos. En ese momento solamente estaba sobre el Señor Jesús. Amén. Dice así, pero el Señor Jesús estaba diciendo lo que iba a suceder, que después sucedió en el libro de los Hechos que está escrito ahí. Versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad ya llegó en nuestro tiempo, ¿sí? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, lo que significa que el Espíritu Santo no tiene su propio ministerio. Esto significa, esto quiere decir, el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo va a hablar no por su propia voluntad, sino hablará todo lo que oyere del Padre. ¿Sí? Ellos no trabajan por separado. Los tres son Dios, los tres son uno. Los tres son Dios, los tres son uno. Gloria al Señor. Dice el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Las cosas que habrán de venir, que están, por ejemplo, manifestadas en el libro de Apocalipsis, ¿sí? ¿Quién las reveló? El Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice aquí en el versículo 14, muy importante, el Señor Jesús dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesucristo. ¿Sí? El Espíritu Santo va a glorificar al Señor Jesucristo. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches. Saludos a Berta y a los muchachos. Pero cuando venga, dice en el versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre, dice el Señor Jesús, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Aquí les estaba diciendo a los discípulos, un poco de tiempo, ¿sí? Y no me veréis. Y después, un poco de tiempo y me veréis, porque lo iban a ver resucitado de entre los muertos. Dice aquí en el 16, todavía un poco y no me veréis,
y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Él es también llamado el otro consolador. Amén. Muy bien. Vamos a ver la cita bíblica, que es importante orar en lenguas, como es importante orar en el Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, 14. Dice así, 14, 14 de Primera de Corintios. Porque si yo oro en lengua desconocida, es decir, en lenguas, en otras lenguas, mi espíritu, está escrito con minúscula, significa que es el espíritu humano que tú tienes y que yo tengo. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, es decir, oraré en mi parte espiritual, con mi parte espiritual, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así que te anima el Señor a orar en el entendimiento, como también a orar en lenguas. Gloria a Cristo Jesús. Eso está aquí en la Biblia. Muy bien. Una persona, un creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Va a tener el denuedo, vamos a decir así, como que la valentía de testificar, de hablarle a otros de la salvación en Cristo Jesús, ¿sí? A veces, al principio, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues como que decíamos, yo me acuerdo en mi caso, decía, ay, tengo que aprender más para llevarle este mensaje a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Tengo que aprender más. Pero cuando llegó el bautizo del Espíritu Santo, entonces sentí la necesidad de compartirles a ellos y prepararme para compartirle a mi familia, ¿sí? Del Señor, porque este es un asunto muy importante. No es una nueva religión, no es algo nuevo que alguien trajo. Esto vino del cielo y nos fue revelado. Entonces, cuando esta verdad está en tu corazón, sientes carga por tu familia, por aquellos que no han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, porque esto es verdad para ti, y entonces quieres que los tuyos también sean salvos, porque le crees a Dios. Amén, porque le estás creyendo a Dios. Y aquí vamos a ver el caso de Pedro, ¿sí? Pedro, vayamos a Mateo capítulo 26. Ustedes recordarán que Pedro caminó con el Señor Jesús, y ahí estuvo. Fue uno de los que estuvo más cerca del Señor Jesús, ¿sí? Más cerca del Señor Jesús. Pedro vio milagros, señales, prodigios que el Señor Jesús hizo, ¿sí? Por medio de la llenura del Espíritu Santo, por supuesto, pero él no lo podía comprender todavía, ¿sí? Mateo 26, 33. Y entonces, dice la Escritura, ¿sí? Que el Señor Jesús les viene avisando a los discípulos que es necesario que Él vaya a la cruz a morir, ¿sí? Pero que va a resucitar, y les empieza a decir todo esto, pero pues ellos no alcanzan a comprender muy bien todas las cosas. En ese entonces, ¿sí? Mateo 26, 33 dice así. Fíjense lo que dice en el versículo
30. Vayamos al versículo 30. Estamos en Mateo 26, 30. ¿Cómo andamos de tiempo? Apenas unos minutos. Dice en el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: ¿todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche? Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fíjate lo que les estaba diciendo el Señor Jesús a los discípulos. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cosas difíciles de comprender, ¿verdad? Podemos entender a los discípulos. Versículo 33, no ahora, porque ahora ya tenemos la llenura del Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo y todo lo que está en la Escritura lo creemos de todo corazón. Versículo 33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalizasen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34. Jesús le dijo, y yo creo que le ha de haber tocado el hombro a Pedro, y lo ha de haber visto a los ojos, con sus ojos tiernos de amor, y le dijo a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ahora vayamos, por favor, al versículo 69. ¿Sí? Para este versículo 69 ya habían aprendido al Señor Jesús. Y entonces dice aquí en el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Ay, ay, ay. Momentos antes le dijo al Señor Jesús: moriré contigo. ¿Sí? Nunca me escandalizaré de ti. Pero en el momento de la prueba, ¿qué sucedió? Como dice la Escritura también, dice la verdad, el Espíritu quiere, pero la carne es débil, ¿verdad? Aquí Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. Nuevamente, versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús un tiempo antes? Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente por haber negado al Señor Jesús. ¿Sí? Por haber negado al Señor Jesús. ¿Y qué sucedió después? Bueno, después de la llenura del Espíritu Santo que Pedro recibió, Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo y testificó a los judíos, ¿sí? A los que estaban ahí, ¿sí? ¿Quién era el Señor Jesús?
y se convirtieron a Cristo más de 3,000 personas en el primer sermón de Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo. Y Dios hizo grandes milagros y señales a través de Pedro. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana con más detalle. ¿Les parece bien? Gloria a Cristo Jesús. Qué importante es la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es orar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos da. Así que Dios nos anima a orar, tener un tiempo de oración, ¿sí? Un tiempo de disfrute con el Señor, orando con el entendimiento y orando en otras lenguas según el Espíritu Santo nos da. Amén. Bueno, démosle gracias a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, porque no ignoramos que somos el templo de tu Espíritu Santo. Gracias por la gran bendición, Señor, de que nos enviaste, Señor, a tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y hoy podemos testificar de lo que tú haces a través de tus hijos. Nos gozamos, Señor, cuando escuchamos testimonios de lo que tú estás haciendo a través de todos nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias por la palabra que nos das. La recibimos en nuestro corazón, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias por esta gracia que nos concedes a cada uno y a todos nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gracias a Dios. No nos despedimos. Gracias, Rocío. Gracias. Tere, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Tere Jiménez. Qué bueno que estás aquí. Sí, gracias a Dios, mis amados hermanos. En unos minutitos viene con nosotros, como siempre, gracias a Dios, el pastor Joaquín Recamier para darnos una muy, muy buena clase, ¿sí? De enseñanza, de discipulado. Él es guiado por el Espíritu Santo de Dios y gracias a Dios porque podemos seguir creciendo cada día para ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Los bendecimos también, Pati, a todos. Bendiciones para todos. ¿Sí? No nos despedimos. En un momentito nos volvemos a conectar.